Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente en este momento en que te entregamos esto que se llama ponte en pie, echa a andar, ya estás sanado. Hoy, esta tarde que estamos con todos ustedes, queremos presentarle este espacio, estas breves palabras basadas en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 11. ¿Y qué es? Ponte en pie, echa a andar, ya estás sanado. Para poner un poco en contexto, el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles es un capítulo que está rodeado de dos cosas muy importantes. Lo primero de lo que está rodeado es de la experiencia de Pentecostés en el capítulo anterior. En la teología de Lucas, la experiencia de Pentecostés se presenta como la gran experiencia en el cenáculo donde estaban los apóstoles, María, y de donde sale toda la evangelización y la formación de la iglesia como tal. Entonces, con ese contexto queremos comenzar porque es importante entender. Esta prédica está basada en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, donde se da la curación del paralítico, del tullido de la Puerta Hermosa, se le llama, ¿sí? Versículos 1 al 11. Y queremos ver diferentes aspectos. Lo primero es lo siguiente. En el primer versículo, en la primera parte, apenas iniciando la perícopa de los Hechos de los Apóstoles, dice, un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Y quiero llamar la atención de esto, ¿por qué? Porque las 3 de la tarde era la hora más importante. Es la hora donde hoy todavía hacemos la coronilla de la Divina Misericordia. Es la hora que se sabe en la que el Señor entregó su alma y su espíritu. ¿Para qué? Para que se completara la obra completa de Dios, el plan de salvación. Porque si Él no muere en la cruz, no resucita y por lo tanto no nos entrega al Espíritu Santo. Entonces, ellos oraban con dedicación. Antes, cuando los discípulos, los apóstoles no eran de Jerusalén, pero cuando iban a Jerusalén, ¿verdad? Ellos aprovechaban de ir al templo porque es que en los otros sitios lo que había eran sinagogas. Entonces se incorporaban a las rutinas. Eso nos quiere decir Lucas un poco en esta narración. ¿Por qué? Porque los apóstoles hacían y tenían la diferencia. Pero fíjense que dice en el versículo 4, Pedro con Juan a su lado, además, haciendo contexto de esto que ocurre, al tullido, dice la Escritura, siempre lo tenían y lo traían a la puerta que llamaban la Puerta Hermosa, ¿sí? La Puerta de Salomón. Entonces, ¿qué ocurre? Era una persona que toda la vida había sido de esta manera y no podía entrar al templo. En la antigua cultura judía, las personas que tenían una discapacidad física no podían entrar ni siquiera al templo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Pedro y Juan se acercan, ¿verdad? Lo miran y le dice, míranos. Y en el versículo 5 dice, el hombre los miró esperando recibir algo. Nosotros, misioneros, evangelizadores, nosotros encargados de hacer comunidad en nuestra iglesia, como el día, como la tarde de hoy, 8 de junio del 2024, acá en la ciudad de Mérida, Venezuela, en la parroquia San Juan Apóstol, en la parroquia Santa Juana de la ciudad de Mérida, nosotros como misioneros tenemos que reconocer quién nos necesita y cómo debemos hacer
más efectiva nuestra labor. Pero fíjense lo siguiente, ¿qué ocurre? Seguramente ellos habían ido muchísimo tiempo al templo, ¿cierto? Porque hacían rutina. Pero ¿qué ocurre? Cuando se dan cuenta de que el tullido estaba allí, después de la experiencia de Pentecostés. No es antes. Seguramente antes de Pentecostés habían ido muchas veces. Pero es después de la experiencia de Pentecostés que nosotros empezamos a recibir, que empezamos a reconocer la debilidad de las otras personas. ¿Sí? Entonces, en ese momento le dice Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. E invocó el nombre de Jesús el Nazareno. En el nombre de Jesús el Nazareno, quedas curado. Eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque resulta que nosotros somos mediadores de la gracia. Nosotros somos evangelizadores. No porque a lo mejor nos estemos preparando o porque no lo hagamos, sino porque del mismo momento en que nosotros recibimos la gracia del Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Tenemos la responsabilidad de entregar lo que nos han dado. Pero en ese momento nosotros podemos jugar en doble vía. La primera vía, podemos ser como Pedro, como Juan, que entregamos el mensaje. Pero la otra vía, ¿cuál es? Que debemos estar prestos a que alguien nos ayude también. Y en ese mismo sentido, tenemos que ayudar a que la gente reconozca al Mesías, pero también nosotros tenemos que reconocerlo. Entonces lo toman de la mano derecha y al tomarlo de la mano derecha lo levantan. ¿Qué significa eso? Que si yo agarro a mi hermano, lo tomo de la mano derecha y lo levanto, lo estoy reconociendo dentro de su dignidad. Lo estoy reconociendo en su humanidad como ser humano. Porque la mano derecha en la antigüedad era la mano con que se lavaban, con la que recibían la limosna, pero también la mano con la que comían, la mano inclusive con la que hacían sus necesidades. Y tomarlo significaba tomar completamente a la persona con todas sus debilidades y decirle, estás curado. Y eso es lo que quiere Dios de ti, que reconozcas la acción de Él en su vida. El tullido se cura por la intermediación de Pedro, pero ¿saben por qué? Porque el Jesús del templo, o mejor dicho, el Dios del templo, sale del templo para darle la dignidad y decirle, estás curado. ¿Y saben por qué ocurre eso? Por la fe. Porque resulta que él tuvo la suficiente fe y le dijo a ellos, y se levantó y se quedó con ellos, y resulta que él ya desde ese momento estaba curado, estaba sanado y dio gloria a Dios. Es la fe lo que hace que nosotros podamos tratar, podamos entender y podamos cambiar definitivamente nuestras vidas. Cada uno de nosotros está llamado a desarrollar la fe, está llamado a creer en el Señor, a reconocerlo a través de la fracción del pan, para saber que hay una conversión que requiere conocer y busca la comprensión del actuar de Dios en mi vida. ¿Cómo actúa Dios en mi vida? Entonces, al estar llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos ser instrumentos, podemos ser mediadores, capaces de entender la acción de Dios en nuestra vida. Podemos reconocer el talento que nos han dado. Podemos también saber que podemos poner al servicio del más necesitado. El camino se construye en conjunto, hermanos. Los apóstoles, a partir de la experiencia de Pentecostés, se dieron cuenta que solo no podían. Pedro tenía que ir con Juan. Todos se reunieron en el cenáculo. Todos empezaron a hacer iglesia. Iglesia viene del término eclesia, que significa los llamados. La palabra iglesia significa los llamados, viene del griego eclesia. Entonces, el camino se construye en conjunto. ¿Y saben qué? Cuando nosotros reconocemos al Señor, definitivamente estamos sanados. Emocionalmente, espiritualmente e inclusive físicamente. Esta canción que yo le traigo el día de hoy para cerrar esta pequeña prédica y para entender que somos instrumentos de Dios, evangelizadores, que no estamos solos, trata de eso, trata de la fe. Y quiero que la escuchen con sus ojos cerrados para que entendamos que Dios ha hecho gran parte en nuestra vida. Nos ha regalado su gracia, nos ha regalado su amor.
Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y de tanto preguntarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más en nuestras vidas. La confianza de saberme acompañado, de creer que por amor yo fui creado, está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible, lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti y es por la fe que encontré la salvación, es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y fue por la fe. Me salí a tocar tu mano, es en la fe donde ocurren los milagros. Tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y fue por la fe. La fe fue lo que salvó a ese paralítico y nos salvará a cada uno de nosotros, nos sanará a cada uno de nosotros. Muchas gracias.